We are the Church of Christ in Green Bay, and welcome to today's message as we finish today the Beatitudes. Bienvenidos a la Iglesia de Cristo aquí en Green Bay. Hoy terminamos lo que son las bienaventuranzas. And the key word today is persecuted. Y la palabra clave hoy es perseguidos. There are different types of persecution in human history. Hay diferentes tipos de persecución en la historia humana. One of those persecutions in mass numbers, we are seeing it today. Una de esos tipos de persecuciones de masa la estamos viviendo hoy. Some people may call it nationalism. Algunas personas lo pueden llamar nacionalismo. Some people have lost their lives. Algunas personas han perdido sus vidas. And this is something that to some of us, it really gets to us. It makes us a little afraid that we might, I'm not saying that we are, but that we might at some point be persecuted, or that we at some point may feel persecuted, whether that's the case or not. Algunos de nosotros podríamos sentirnos en algún momento perseguidos, aunque fuera o no el caso de que estemos siendo o no perseguidos. And so, throughout history, this has happened. En la historia esto ha pasado. This is a picture from the Christian Chronicle yesterday. Es una foto del periódico de la Iglesia de Cristo, el Christian Chronicle, ayer. This is in Minnesota. Eso es en Minnesota. And as you can tell, that's a U.S. passport. Y usted puede ver, ese es un pasaporte estadounidense. And the ID on the hand of the officer is from Minnesota, Minneapolis ID. Y la identificación aquí es de Minneapolis. And so this guy was stopped. Este hombre, este muchacho, fue parado un momento. And he was asked to show his ID and passport. Y a él se le pidió que diera su pasaporte y su identificación. And he is a U.S. citizen. Y él es un ciudadano estadounidense. My son Franco is a U.S. citizen. Mi hijo Franco es un ciudadano estadounidense. And he's got a passport like that. Y él tiene un pasaporte así. My son Franco cannot be in Costa Rica longer than 3 months. Mi hijo Franco no puede estar en Costa Rica más de 3 meses because he's a U.S. citizen. Porque él es un ciudadano estadounidense. But he may not look from here, pero podría no verse como de aquí, and so he may at some point grow up and feel persecuted. Y en algún momento él puede crecer aquí y sentirse perseguido. Some of you are aware of this. Algunos de ustedes están conscientes de esto. I've heard about it. I wasn't alive then. Yo he escuchado esto, pero no estaba vivo en ese tiempo. Some of you were alive. Algunos de ustedes estaban vivos en ese tiempo. And racism is a type of persecution. Y el racismo es un tipo de persecución. Now we live in the United States. Dejamos Estados Unidos. We go to Europe. Vamos a Europa. And there's fascism. Y hay fascismo. Some of you may have heard or may remember about the 1930s and the 40s in the Nazi era. Y algunos de ustedes podrían escuchar sobre esto, o tal vez algunos de ustedes recordarán sobre la era nazi. Now I'm going to go back a few centuries. Voy a devolverme unos siglos. And we have religious persecution. Y tenemos persecución religiosa. This is over 200 years. Esto fue más de 200 años in England, en Inglaterra. So on the top left, we got Henry VIII. En la izquierda arriba superior, tenemos a Henry VIII. He was the king of England. Él era el rey de Inglaterra. So he was of the Catholic religion. Él era de la religión católica. But because he wasn't allowed to divorce one of his wives, pero porque a él no se le permitió divorciarse de una de sus esposas, he made his own religion. Él hizo su propia religión. The Church of England. La iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra. And so he started his own religion. Él comenzó su propia religión. And he killed many, many people that didn't want to agree with the Church of England.
Él mató a mucha gente que no quería estar de acuerdo con la iglesia de Inglaterra. Many of them being Protestants. Muchos de ellos siendo protestantes. Then his daughter, one of his daughters, y una de sus hijas, Mary First, María I, also known as Bloody Mary, también conocida como María la Sangrienta. That was his daughter. I think Catherine de Aragon was his wife, whom they had a daughter, Mary, and Catherine of Aragon was from Spain. Él tuvo la hija María I con Catherine de Aragón, que era de España. Anyway, Mary killed a lot of people. But the difference is that Mary was Roman Catholic. So she didn't like what the dad was doing. And when she came on the throne, she got England back to Catholicism, and anybody that wasn't would die. Entonces, María I era católica y ella no le gustó lo que el papá estaba haciendo con ese tipo de iglesia. Cuando ella entró al trono, empezó a matar a todos los que no fueran católicos. And then we have Charles II, y después tenemos a Carlos II. And that's kind of like when all these deaths stopped in England. Y eso es cuando ya tal vez pararon de tener todas las muertes en Inglaterra. This is just a few centuries ago. Eso solamente algunos siglos. There was a lot of persecution. Hubo mucha persecución. And I call it religious. Y yo lo llamo religiosa. It wasn't necessarily Christian persecution. No era necesariamente una persecución cristiana. But more like, you're of this religion, you're going to get persecuted. Era más como, usted de esta religión, usted va a ser perseguido. And then we go back to the first century y volvemos a al primer siglo. And we have Nero, the emperor. Y tenemos al emperador Nero. And there we have the Christian persecution. Y ahí sí tenemos a la persecución cristiana. This is only about 30 years after Jesus. Eso es solamente como 30 años después de Jesús. And he killed many Christians, followers of Jesus, members of the church. Y él mató a muchos miembros de la iglesia, seguidores de Jesús, muchos cristianos. Why am I saying all this? ¿Por qué estoy diciendo todo eso? To make you afraid? ¿Para hacerle sentir miedo? No. Not really. No realmente. It's because the text today, es porque el texto hoy talks to us about being persecuted. Nos habla del ser perseguido. And how we can be favored, blessed, happy if we are persecuted. Y cómo nosotros podemos ser favorecidos, bendecidos, dichosos, bienaventurados si somos perseguidos. These are the words of Jesus. Estas son las palabras de Jesús. Matthew 5, verse 10, 11, and 12. Mateo capítulo 5, versículos 10, 11 y 12. And basically, Jesus is saying, rejoice. Y básicamente Jesús está diciendo, alégrense. Because that's how the prophets before you were also persecuted. Porque así también persiguieron a los profetas antes de ustedes. So the key word today is persecuted. Y la palabra clave hoy es perseguidos. Why is Jesus saying all of this? ¿Por qué Jesús está diciendo todo esto? Why has Jesus gone through all those beatitudes? ¿Por qué Jesús ha dicho todas esas bienaventuranzas? And the main thing, y la cosa principal, is because Jesus is all of that. Es porque Jesús es todo esto. Jesus, as we saw last week, is the peacemaker. Como vimos la semana pasada, Jesús es el pacificador. And Jesus is also persecuted. Y Jesús también es perseguido. And that's the first thing that I want you to understand today. Y lo primero que yo quiero que usted aprenda hoy is that Jesus is still, up till today, being persecuted. Es que Jesús hasta el día de hoy sigue siendo perseguido. In his time, en su tiempo, the Jews persecuted him. En su tiempo, los judíos lo persiguieron. And he was persecuted because of justice. Él fue perseguido por causa de la justicia. That's why in verse 10, por eso en el versículo 10, Jesus says, blessed are the persecuted because of justice. Por eso Jesús dice, favorecidos los perseguidos por causa de la justicia. That word justice, dikaiosune,
Dikaiosune. That word justice or righteousness, actually, righteousness. Esa palabra justicia, dikaiosune en griego. En inglés es un poco más difícil diferenciar entre ambas porque en español decimos justicia para ambas, pero no estamos hablando de la justicia, de ir como ir a un juicio. We're not talking about justice like going to trial type of thing. We're talking about God's righteousness. Estamos hablando de la justicia de Dios, which is His moral, perfect nature, la cual es su naturaleza moral perfecta. Jesus was persecuted just as they persecuted the prophets. Jesús fue perseguido como persiguieron a los profetas. That's what He says to the followers in verse 12. The last thing He says. Lo último que le dice a los seguidores, empezando el sermón del monte, starting the Sermon on the Mount, starting with the Beatitudes, comenzando con las bienaventuranzas. The last thing He says on the Beatitudes, lo último que dice en las bienaventuranzas es, that's how they also persecuted the prophets before you. Así fue como persiguieron a los profetas antes de ustedes. I've told you this before, some of you have heard it, ya algunos de ustedes han escuchado esto, but my family and also Margot's family went to see David, the movie, on the theaters. Fuimos a ver la película David al cine con la familia aquí de Margot. We had a great time. Tuvimos un excelente tiempo ahí. La pasamos muy bien. I really enjoyed that movie. Y yo la disfruté mucho. Up until today, like this morning, we were getting ready and my kids were listening to the songs of that movie. Mis hijos todavía siguen escuchando las canciones de esa película. Esta mañana nos estábamos alistando y las estaban escuchando. But in that movie, something particular is that Saul, king of the people of God, persecuted the anointed of God. Y algo que le llama mucho la atención a uno de esa película es cómo Saúl, el rey del pueblo de Dios, estaba persiguiendo al escogido de Dios. So, in the New Testament, the same thing happened. En el Nuevo Testamento lo mismo sucedió. The people of God was persecuting the new people of God. El pueblo de Dios antiguo, los judíos, los israelitas, estaban persiguiendo al nuevo pueblo de Dios. And this is something that Paul tells the church in Corinth. Eso es algo que Pablo le dice a la iglesia en Corinto. I shouldn't even be an apostle because I persecuted the church of God. Le dice, yo ni siquiera debo ser un apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo, whose name before was Saul, cuyo nombre antes era Saulo. And in the Old Testament we have Saul persecuting David. In the New Testament we have Saul persecuting the church. Y en el Nuevo Testamento tenemos a Saulo persiguiendo a la iglesia. En el Antiguo Testamento tenemos a Saúl. Suena similar en español, en inglés suena igual, el mismo nombre. Saulo, persiguiendo la iglesia. Paul continues to the Galatians. Pablo le continúa a la iglesia en Gálatas y les habla de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios. He speaks about the fury with which he was persecuting the church of God when he speaks to the church in Galatia. Cuando le habla a la iglesia aquí en Galacia. And today something similar happens. Y hoy algo similar sucede. Muchos cristianos persiguen a los discípulos de Jesús. And something similar happens today. Many Christians are persecuting the disciples of Jesus. That's an odd statement. Esa es una declaración un poco extraña. In which end have you ever been? ¿En cuál de los dos lados ha estado usted? Are you a follower of Jesus who experienced persecution? ¿Es usted un seguidor de Jesús que experimenta persecución? Or are you a Christian who persecutes other Christians? ¿O es usted un cristiano que está persiguiendo a otros cristianos? And maybe we're not given to physical death. Tal vez no nos están dando muerte física por seguir a Jesús, pero somos perseguidos de diferentes maneras. But we are being persecuted in different ways for following Jesus. And one of those ways, y una de esas formas, is emotional persecution. Es persecución emocional. Anytime you have the opportunity
to treat another Christian, cada vez que usted tenga la oportunidad de tratar a otro cristiano, just think about which end you are. Piense en cuál de los dos lados está usted. Are you the persecuted? ¿Es usted el perseguido? Or are you the one persecuting? ¿O es usted el que está persiguiendo? And so he was persecuted. Jesus was persecuted because he was the Christ. Jesús fue perseguido por ser el Cristo. He says, you are blessed if you're persecuted for my sake. Él dice, ustedes son bendecidos si son perseguidos por mi causa, por causa mía. Luke 6:22. Lucas 6:22. This is the parallel version of the Sermon on the Mount. Esta es la versión paralela del Sermón del Monte, of the Beatitudes of Matthew, de las bienaventuranzas de Mateo. This is what Luke says. Eso es lo que Lucas dice. Blessed are you when they hate you, and they discriminate you, and they insult you because of me. Jesús dice, dichosos serán ustedes cuando los odien, discriminen, los insulten a causa mía. Paul, in Acts 22, Pablo en Hechos 22, tells everybody there, le dice a todos, in public, en público, he says, I persecuted to death those who followed this way. Le dice, yo perseguí a muerte a los seguidores de este camino, del camino de Jesús. He talks about it and continues in verse 7, continúa en versículo 7, and then he talks about this voice from Jesus, y él habla de esta voz de Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saul, Saul, why do you persecute me? See, Jesus was already gone to heaven. Acts chapter 1 and 2. Jesus had gone to heaven. Jesús ya se había ido al cielo, Hechos 1 y 2. Now, in Acts 9, en Hechos 9, Jesus comes back to talk to Paul. Jesús vuelve en Hechos 9 a hablarle a Pablo, a Saulo, to Saul, and he asks, why do you persecute me? I am Jesus, whom you're persecuting. Y le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Was Saul really persecuting Jesus? ¿Estaba Saulo persiguiendo a Jesús? He was persecuting the followers of Jesus. Él estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús. Therefore, he was persecuting Jesus. Get it? Él estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús, entonces estaba persiguiendo a Jesús. Por eso la pregunta de Jesús. And so, Paul learns this. Pablo aprende esto. He tells Timothy, his son in the faith, él le dice a Timoteo, su hijo en la fe, he tells them that's how you will be persecuted. Everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus. Él le dice, todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús serán perseguidos. So anytime that we feel persecuted, cada vez que nosotros nos sintamos que estamos siendo perseguidos, recordemos que es Jesús quien realmente está siendo perseguido. Que nos están persiguiendo, pero que al final de cuentas es Jesús el que están persiguiendo. Just remember that, yes, they're following us, they're persecuting us, but that at the end of the day, they're persecuting Jesus. So now I'm going to talk about us being persecuted. Ahora voy a hablar de nosotros siendo los perseguidos. Because Jesus says, blessed are you when you're persecuted. Porque Jesús dice, bendecidos cuando ustedes son perseguidos. Now, I want you to understand this. Quiero que usted aprenda esto y entienda esto. We are persecuted for following Jesus. Nosotros somos perseguidos por seguir a Jesús. This is what Jesus says in Matthew 5:11. Eso es lo que Jesús dice en Mateo 5:11. He said, blessed are you when people falsely do these things to you. Jesús dice, cuando le hagan estas tres cosas. When they insult you, when they persecute you, and when they say all kinds of evil against you, for my sake. Jesús les dice, cuando les hagan estas tres cosas, los insulten, los persigan o los calumnien por causa mía. So number one, insults. La número uno, insultos. Jesus said,
When they insult you, you are blessed. Jesús dice, cuando ustedes los insulten, ustedes son bendecidos. So Luke chapter 6, Lucas capítulo 6, verse 22, versículo 22. Jesus said it there as well. Jesús también lo dijo ahí. Luke records it same as Matthew. Lucas lo apunta igual que Mateo. When they insult you, cuando la gente los insulte. Peter learns this from Jesus. Pedro aprende esto de Jesús. And so he writes, y él escribe, dichosos ustedes si los insultan. He says, blessed are you if they insult you. 1 Peter 4:14, Primera de Pedro 4:14. Then Romans 15, Paul talks about something David said in Psalm 69. Talks about the insults that Jesus received. Pablo también habla a la iglesia en Romanos, en el capítulo 15, acerca de algo que David escribió en Salmo 69, sobre los insultos que iba a recibir Jesús. David, speaking about the insults that Jesus was going to receive. David, hablando de los insultos que Jesús iba a recibir. We are persecuted for following Jesus. Somos perseguidos por seguir a Jesús. We experience that persecution. Nosotros experimentamos esa persecución. Always if it's for Christ's sake. Siempre si es a causa, por la causa de Jesús. Jesus says this to his followers, to his disciples in Luke 21:12. Jesús dijo esto a sus discípulos en Lucas capítulo 21, versículo 12. He warned them. Él los advirtió. He said, they will take you, persecute you, they will throw you into prison because of my name. They will take you to kings and to governors. Luke 21:12. Lucas 21:12. Jesús les dijo, los van a perseguir, se los advirtió. Los van a perseguir a ustedes por mi causa y los van a entregar a la cárcel y los van a presentar a reyes y gobernantes por mi causa. Yet Paul says this, y aún así Pablo dice esto to the church in Corinth, a la iglesia de Corintios. Persecuted, but not abandoned. I love that phrase. Me encanta esa frase cuando Pablo dice, perseguidos, palabras de Jesús, perseguidos pero no abandonados. You may feel persecuted. Usted tal vez se sienta perseguido. But I hope you know, pero yo espero que usted sepa that Jesus will not abandon you. Que Jesús no le va a abandonar. He's warning us. Él nos está advirtiendo. You're going to feel persecution on this earth. Usted va a sentir persecución en esta tierra. But I will not abandon you, Jesus says. Pero yo no le voy a abandonar, dice Jesús. And so, we are persecuted for following Jesus, but also we are blessed for suffering as Jesus. Somos perseguidos por seguir a Jesús, pero también somos bendecidos por sufrir como Jesús. Hey, I wrote that in English for you. Les escribí eso en inglés. So at least you get a slide or two in English. Por lo menos tienen una o dos diapositivas en inglés. So we are favored, blessed, happy for suffering as Jesus. Somos favorecidos, bendecidos, dichosos, bienaventurados por sufrir como Jesús. Why? Because this means that we are following Jesus. Porque eso significa que estamos siguiendo a Jesús. Jesus said in John 15:19. Jesús dijo en Juan 15:19, si fueran del mundo, el mundo los amaría, pero ustedes no son del mundo y yo los he escogido de entre el mundo. If you were of this world, the world will love you, but I've chosen you out of this world. Dice el versículo 20. En verse 20 says, si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. If they've persecuted me, they will also persecute you. The warnings of Jesus are too many. Las advertencias de Jesús son muchas. But it means that we're following Jesus. Significa que estamos siguiendo a Jesús. And this brings us joy and praise. Y nos trae alegría y alabanza. The last thing Jesus says, lo último que Jesús dice, in Matthew 5:12, en Mateo capítulo 5, versículo 12, es rejoice because you will be rewarded in heaven.
es alégrense y llénense de gozo porque a ustedes les espera una gran recompensa en el cielo. So Peter writes this. Pedro escribe esto. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando. Peter says, do not think this is strange, this test, this trial that you're experiencing. Now pay attention to verse 13. Presta atención al versículo 13. Dice Pedro, al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. He says, on the contrary, be glad of being part of the suffering of Christ. You know, we are persecuted for following Jesus. Somos perseguidos por seguir a Jesús y somos bendecidos por sufrir como Jesús. And we are blessed for suffering as Jesus. That's who we are. Es lo que somos. Perseguidos por seguir a Jesús. We are persecuted for following Jesus. We are blessed for suffering as Jesus. Somos bendecidos por sufrir como Jesús. Maybe this is not what Jesus was talking about. Tal vez esto no es lo que Jesús estaba hablando. That's an earthly type of suffering. Eso es un tipo de sufrimiento terrenal. I want to finish with what happened with Nero. Quiero terminar con lo que pasó con Nero. I have a lot of sympathy for the Christians in Nero's time. Tengo mucha simpatía por los cristianos en el tiempo de Nero. So what happens is that Christians didn't bow to gods. Lo que pasó es que los cristianos no adoraban a los dioses en plural. But the Romans did, pero los romanos sí. And so in Rome, there were a lot of communities. En Roma había muchas comunidades. And the Christians were known for not worshiping those gods. Y los cristianos se sabía que no adoraban a esos dioses. And what happens is that there was a fire in Rome. Y sucedió que hubo un incendio en Roma. And it lasted over 10 days. Y duró más de 10 días. And people started blaming Nero. Y la gente comenzó a echarle la culpa a Nero. But Nero needed somebody else to be blamed for that. Pero Nero necesitaba que alguien más le echaran la culpa. So Nero came up with this idea. Nero vino con esta idea. It must be the Christians that don't worship our gods. The blame, and that's why a fire started here in Rome. Dijo Nero, deben ser los cristianos que no adoran a los dioses. Y por eso este fuego vino sobre nosotros. So people believed him. Y la gente lo creyó. I was walking through Rome in December of 2019. Yo estaba caminando en Roma en diciembre de 2019. And I took that picture. Yo tomé esa foto. I was like, this is Circo Massimo. The Maximum Circus. This is el Circo Máximo allá en Roma. I took a picture of that. I was like, this is interesting. I'm going to take a picture of it. I was just walking. People walked through it. This is not a tour. I was just trying to find Catherine. I had a school presentation to make that day. I was doing my master's and I was doing my school presentation. And I was trying to find Catherine across Rome and I just went through this path and I took a picture of it. Tomé esa foto y yo estaba tratando de encontrar a Catherine ese día porque estaba dando una presentación en una de mis clases de la universidad y después me fui a buscar a Catherine. And I just took a picture of that. I didn't know I was going to be talking about it today. No sabía que iba a estar hablando de eso hoy. What happens is that Nero, lo que pasó es que Nero, he got all kinds of Christians, él tuvo a muchos cristianos, be crucified along the sides of this road, crucificados al lado de este campo, and he burned them alive. He burned them alive. Y los quemó vivos. So that they will serve as lamps to his gardens. Para que funcionaran como lámparas para su jardín. When you go through that, cuando usted pasa por lugares así. When you know what Christians experience. Cuando usted sabe lo que cristianos han experimentado.
I don't know if you're happy that we are not persecuted as in the first century. Tal vez usted esté feliz de que no somos perseguidos como en el primer siglo. Or maybe you're worried. O tal vez esto le genera a usted preocupación. Maybe you're worried. Maybe you're one of those people saying, why are we not being persecuted like that? ¿Por qué no somos perseguidos así? Alguna gente se pregunta. But the funny thing about Nero, pero lo interesante acerca de Nero, is that people started noticing something. Es que la gente comenzó a notar algo. Christians were calmer and calmer as they died. Es que los cristianos morían de una manera muy calmada, muy tranquila. They knew what they were doing, the Christians. Los cristianos sabían lo que estaban haciendo. They were dying in the name of Jesus. They were not ashamed of bearing the name of Jesus. Ellos no estaban avergonzados de llevar el nombre de Jesús y estaban muriendo en el nombre de Jesús. And so it became, for many believers, martyrdom became the highest expression of faith. El ser mártir se convirtió en la expresión más alta de fe. Maybe persecuted is not what got your attention to become a follower of Jesus. Tal vez el ser perseguido no fue lo que le llamó a usted la atención para ser un seguidor de Jesús. But maybe today you are ready to follow Jesus regardless of the persecution. Pero tal vez usted esté hoy listo para seguir a Jesús a pesar de la persecución. I don't know in which ways you may be persecuted. Yo no sé en qué maneras usted puede ser perseguido. But just know this. Pero sepa esto. The Christian life, la vida cristiana, is beautiful, es bella, but is full of persecution. Pero está llena de persecución. And if you're ready to take on the name of Jesus, y si usted está listo para llevar el nombre de Jesús, regardless of that persecution, a pesar de esa persecución, then Jesus is waiting for you. Entonces Jesús le está esperando. I hope this lesson is applicable to you as it is to me. Yo espero que esta lección sea aplicable a usted como lo es para mí. Thank you for your time and may God bless you. Gracias por su tiempo y que Dios les bendiga.